Le llamaban la cámara de gas. Este era el hoyo. Y todo era muy oscuro. Se dice que algunos prisioneros dormían con los ojos abiertos y se sentían miedo. Y levántate. Y en ese momento se cayó la cabeza más peligrosa de la cárcel. Se podía convertir en una batalla campal. ¿Alguna vez te has preguntado cómo sería pasar un día en la infame prisión del Alcatraz? ¿Y cómo era estar encerrado en una de las cárceles más notorias de la historia? Hoy los voy a llevar a un viaje detrás de rejas, frías paredes, en la prisión más famosa, la prisión de Alcatraz, acá en San Francisco, California. Pero ¿por qué la isla de Alcatraz o la prisión de Alcatraz es tan famoso? Bueno, acá venían los prisioneros que eran los más peligrosos, pero se dice que normalmente venían de otras cárceles que los transferían por revoltosos y molestaban a los guardianes allá, entonces los mandaban para acá. El Alcatraz, antes de que fuera una prisión, era una isla que no había absolutamente nada, donde había mucho guano de los pájaros, porque hay muchas aves guaneras, y acá se encontraba el guano, lo que es el número 2 de los pajaritos, ¿no? Luego se creó la prisión del Alcatraz, porque se pensaba que iba a ser una prisión que nadie se podía escapar. Prisioneros intentaban escapar, tenían que cruzar nadando las aguas frías del Océano Pacífico. Eran temperaturas bajas muy extremas. Y por más que las muertes acá en la isla Alcatraz, en la prisión, eran raras, pero siempre de todas maneras fallecía alguien. Lo que hacían con los cuerpos, los ponían acá en la morgue, en este cuartito chiquitito. Wow, no sé si llegan a ver. Hay como máquinas viejas. Ponían los cuerpos acá. Y los cuerpos de los militares eran enterrados en otra isla que se llamaba El Ángel, y luego los llevaban a la ciudad de San Francisco para enterrarlos. Los prisioneros que fallecían acá los mantenían en esta morgue y luego los llevaban a la ciudad de San Francisco para enterrarlos allá. Si nadie pedía su cuerpo, ningún familiar, eran enterrados en cementerios públicos. La razón por la que los cuerpos no se enterraban debajo de esta isla es porque esta isla es prácticamente, sus suelos es una roca. Esta isla también se le conoce como The Rock, que en español significa la roca, porque prácticamente la isla está hecha a base de rocas. Cuando tú llegabas a la celda de Alcatraz, aquí eran donde tú entregabas tus pertenencias y te daban tus uniformes que están allá de azul, zapatos y todo para el aseo personal. Si estabas encerrado en esta prisión, no tenías privacidad. Acá todas estas eran las duchas. Existen 40 duchas. Y todos se bañaban acá en filitas, desnudos, sin ninguna privacidad. La isla de Alcatraz, antes de que esta fuera una prisión de máxima seguridad federal, también fue una cárcel militar. Alcatraz abrió sus puertas en 1934. En estas paredes vivieron los prisioneros más rudos. Cada celda tenía un número arriba de la puerta. Este era, por ejemplo, el 119. Broadway era la parada de los prisioneros recién llegados.
Y cuando ellos pasaban por esos pasillos, los prisioneros recién llegados, todos los prisioneros que ya tenían tiempo acá encerrados, comenzaban a gritarles, a mandarle piropos. Dicen que caminaban a lo largo de este pasillo Broadway como Dios los trajo al mundo. Y todos los muchachos que estaban encerrados, los demás prisioneros, los gritaban, le mandaban piropos. Esta isla también fue ocupada casi 19 meses por los indios americanos nativos. Así que esta isla es un parque nacional de acá de Estados Unidos. Las celdas eran muy sencillas y pequeñas. Tenían una mesita, un inodoro y una cama muy angosta. 1,5 metros de ancho, 2.75 de largo y 2.13 metros de alto. Y eso sí que era estar encerrado en una caja muy pequeña. No se permitía ninguna absoluta decoración y ni pegar nada en la pared. Y acá ellos hacían ejercicio. Algunos que no hacían deporte optaban solamente por sentarse aquí en estas banquitas. Hace un frío increíble allá afuera, ya más o menos como este es el bloque D. En este bloque D, los reclusos violentos y rebeldes eran enviados a estas celdas y permanecían 24 horas al día. Se les permitía por lo menos una vez a la semana para ducharse y hacer ejercicio. ¿Ven estas celdas? Pero estas son mucho más grandes, se ven mucho más grandes que las otras celdas. Me imagino que de repente eran más grandes porque pasaban 24 horas al día en sus celdas y no salían. Eran frías y húmedas y el viento soplaba a través de ellas. Uno de los prisioneros más conocidos era Robert Strauss, este de acá, y lo llamaban The Birdman, el hombre de los pájaros. Pero aunque no lo creyeran, este hombre era muy inteligente, era muy bueno en matemática y dominaba varios idiomas. Era un hombre brillante, suicida, homicida, maniático. Y acá está el famoso Al Capone, que fue preso por evasión de taxes y nadie se metía con él. Pero Al Capone también sufría de sífilis, la enfermedad de sífilis, el cual lo hizo que se volviera loco. Este era el hoyo. Cuando los castigaban a los prisioneros, los ponían acá totalmente en una oscuridad, los encerraban por varios días, pero no más de 19 días. Uno de los prisioneros cuenta que cuando estaba encerrado aquí en este hoyo, que le llaman el hoyo, the hole, lo que hacía era, para entretenerse, para pasar el tiempo, ponía un botón, le daba vueltas y trataba de encontrarlo en la oscuridad. Una vez que lo encontraba, comenzaba el proceso. ¡Wow!
¿Te imaginas estar encerrado en esas cuatro paredes por muchos días totalmente oscuros sin hacer nada? Yo me volvería loca. No sé, ¿ustedes qué harían? Es chiquito y es oscuro. Wow. Ok, esa es la biblioteca. Nos íbamos a la biblioteca. Todo parece casa de todas maneras, esa biblioteca. Wow. Los reclusos que se portaban bien también podían tomar cursos por correspondencias. Por ejemplo, cuenta un presidiario que él tomó un curso sobre la cría de animales en la Universidad de Pensilvania. Dice que los prisioneros podían escuchar las fiestas, eventos que hacían en el otro lado de la isla, en la ciudad de San Francisco, pero sobre todo en Año Nuevo. Podían escuchar las risas y la música de las personas disfrutando el Año Nuevo y venían desde las ventanas. El aire era tan poderoso que podían escuchar todos esos sonidos muy claramente. Mire, desde estas pequeñitas ventanitas se puede ver la ciudad de San Francisco a lo lejos. Allá se puede ver. ¡Wow! Y luego pasamos por acá y aquí se encontraba el área de visitación donde tus familiares te podían venir a visitar y tú por este medio de esta ventanita solamente los podías ver, nada más. Miren, todo lo que los separa entre los dos es un vidrio y es una pequeña ventanita. Wow. Tu familiar se sentaba en el otro lado de este vidrio. No podías ni siquiera tocarlos, yo creo, porque no hay nada. Visitación, sí. En 1962, un día normal en la mañana, los prisioneros eran contados fuera de sus celdas. Una de esas mañanas el oficial comenzó a contar, pero faltaba uno que no estaba fuera de su celda, listo para el conteo. Y cuando el guardia vino a ver por qué uno de los prisioneros no estaba fuera de su celda listo para el conteo, lo vio echado así, dormido, con su cabeza, igualito como lo ven ahorita. Y abrió la celda y dijo: levántate, levántate. Y en ese momento se cayó la cabeza, pues que creía, se había escapado y habían hecho una cabeza de maniquí para hacerles creer a los soldados de que todavía se encontraban durmiendo. Allá al fondo, no sé si ven un hueco, pero era un hueco que hicieron ellos solamente con cucharas robadas, que excavaron y excavaron por mucho tiempo y se salieron. Por eso fue el hoyo que ellos escaparon. Eso es una simulación de cómo se veía en esa época. Dice que luego del escape se encontraron 13 mangos de cuchara. Esos prisioneros que se llegaron a escapar fueron en total 3. Uno se llamaba Frank Morris y los otros eran los hermanos John. Acá hay una representación. Este fue el escape más creativo que hubo en la historia de Alcatraz. También hubieron otros intentos de escape, pero nunca los encontraron, ni siquiera encontraron los cuerpos, así que no se sabe si llegaron a sobrevivir las aguas frías. Y acá te muestra cómo hicieron
cavaron el hueco, se comenzaron a subir por todo esto hasta arriba, hasta salir hacia afuera. La verdad que yo llevo acá como ya 40 minutos en ese lugar y se siente un frío. He venido con casaca y todo, pero allá en el patio de recreación hacía un aire horrible. No me imagino la verdad cómo se podrían haber sentido estos prisioneros viviendo acá por tanto tiempo. Las luces se apagaban a las 9:30 de la noche y todo era muy oscuro. Se dice que algunos prisioneros dormían con los ojos abiertos y se sentían miedo y otros rechinaban sus dientes. ¿Se imaginan cómo hubiera sido así? Bueno, ahorita es de día, yo no me quiero quedar aquí. Hay un tour en las noches también que lo hacen, debe ser bueno. Este era el comedor. Ahorita no hay mesas, pero imagínense a 200 hombres armados, que era con un cuchillo, un tenedor y una cuchara, porque era que se podían convertir en armas y se supone que esta parte de la cárcel era el área más peligrosa de la cárcel, ya que se podía convertir en una batalla campal, ya que los presos poseían esas armas, pues cuchara, tenedor y cuchillo. Pero también le llamaban la cámara de gas a este sitio, al comedor, ya que habían latas de gas lacrimógeno. Pero nunca se llegó a usar eso. Y si lo hubieran hecho, dice que podría haber sido un error fatal, porque los guardias que estaban aquí presentes nunca hubieran salido con vida. Acá está la cocina. Mira la hilera de cuchillos. Hacían inventario de cuchillos, pero aún así dice que se llegaban a perder algunos, porque dice que creo que vieron como 3 o 4 hombres fueron asesinados con utensilios de cocina. Y se mataban entre ellos a veces, pues, ¿no? En los prisioneros a veces por peleas. Voy a subir al Lighthouse, que es un faro de luz. Mira, de acá arriba se ve toda la isla. Esta es la parte de afuera. Esta es la parte de afuera de la cárcel, pero todavía está dentro de la isla. Uy, qué frío, se siente un aire. Mira, la vista es hermosa. Wow, y acá hay unos jardines. Se dice que no solamente los prisioneros vivían acá, sino también los guardias con sus familias. Ahí había una sección que está para el lado de allá, donde habían como departamentos y ahí vivían los guardias con sus familias, inclusive los niños. Dice que los niños iban a las escuelas, los mandaban en bote, se transportaban por bote hasta la ciudad de San Francisco y luego regresaban. Era como un medio de transporte que se demora más o menos 15-20 minutos, así como cuando los turistas vienen a visitar la cárcel, igualito tomaban el bote para irse a la escuela. Mira esta ave, qué bonita. Ay, me da miedo pasar cerca. Qué linda, ve. Pueden creer esa prisión adentro que hemos estado. Imaginar cómo es por dentro la prisión, y acá afuera hay una vista maravillosa. Mira esta vista. Los barquitos. Allá está la ciudad de San Francisco. Wow. Esta era la
parte administrativa de la isla, donde estaban los guardias, los directores, las oficinas, y así lucía un guardia de cárcel. Miren, es como una central, ¿no? Miren, el otro lado de la cárcel. Wow. Oh. Ay, qué frío. Mira. Wow. La ciudad de San Francisco se ve de allá. La prisión de Alcatraz era muy difícil de mantenerla. Sus paredes se deterioraban fácilmente, ya que estaba la intemperie en el medio del mar y costaba mucho para mantenerlas. Así que el 21 de marzo de 1963 se decidió cerrar esta prisión. No solamente por eso, porque también en esos años comenzó a salir una norma diferente que se creía a los prisioneros podía rehabilitarlos. Parte también se dice que la creación de esta cárcel, de esta prisión, era con la finalidad de que ellos creían que era la prisión que nadie se podía escapar, pero hubieron varios intentos de escape, ¿no? Algunos lo lograron, otros no, pero se dice que hay uno que llegó también hasta debajo del puente de Golden Gate Bridge. Así que al parecer no era tan difícil de escaparse. Acá tienen un gift shop y unas tienditas para comprar tus recuerdos. Mira, ve, es como una taza de Alcatraz. Así hacían bulla seguro los soldados, me imagino. No los soldados, digo los prisioneros, ¿no? Tienen polos de Alcatraz. La verdad que sí me ha gustado mucho este tour, sí se los recomiendo, pero hace mucho frío, mucho aire corre. Ahorita ya me voy a tomar el botecito de regreso a la ciudad de San Francisco. Sale creo que cada 15 minutos. Ups. Ahí te ponen el horario para que tú puedas saber a qué hora puedes tomar el de regreso. Así que ya, ahora sí ya me voy ya. Si tomas este tour, mis recomendaciones son: 1, que saques los tickets con anticipación, por lo menos 1 o 2 días antes, hasta una semana. El número 2, ven abrigado, hace frío, y yo he venido en época de verano y sí se siente mucha humedad y frío. Número 3, más o menos me pasé como 2 horas recorriendo la isla de Alcatraz. Ellos te dan un tour que ya está incluido en lo que tú pagas. Es un audio que te va describiendo la historia de Alcatraz y te da la historia de un prisionero, te cuenta cómo era el día a día diario pasar en la prisión de Alcatraz. Está completamente incluido. Bueno amigos, espero que les haya gustado este video. Si alguna vez están por la ciudad de San Francisco, les recomiendo hacer este tour, vale la pena. Así que si te gustó este video, no te olvides de suscribirte, darle me gusta y nos vemos en el próximo. Hasta luego, bye.